Bueno, hola a todos y bienvenidos a este curso a nivel de introducción de lo que tiene que ver principalmente con la visión que se tiene, incluso desde la misma medicina, con carreras adyacentes a la salud mental y por supuesto al público en general, con lo que tiene que ver principalmente con cuál es el sentido de nuestra profesión. A veces los psicólogos nos ven desde el muy médico, los médicos nos ven muy psicólogos y a veces hasta la misma gente se confunde. La idea un poco de esta introducción al día de hoy es poder ingresarlos a una visión un poco distinta a lo que normalmente se considera lo que es la psiquiatría desde el área de salud mental como una rama de la medicina, y espero que este aporte les pueda ayudar a todos a entender un poco más el inicio de lo que llamamos normalmente las conductas o de alguna manera, digamos, esas manifestaciones que normalmente parecen subjetivas, pero que desde la medicina tenemos que encontrarle un sentido y de alguna manera también hay que encontrarle que existe una cuestión fisiopatológica que conlleva que al final lo que llamamos pensamiento, afectos y conductas tiene un sentido y una etiología o un inicio. Para esto, lo que vamos a tener en cuenta en este momento es simplemente este cuadro que estamos viendo en pantalla. Si observamos normalmente cuando manifestamos lo que tiene que ver con psiquiatría o psicología, normalmente el primer punto a observar va a ser el componente que tiene que ver con el aspecto psicosocial o físico. Eso quiere decir lo que normalmente denominamos los traumas, ¿no? Todo cualquier evento adverso o incluso adversos benéficos para el ser humano producen un cuadro de estrés. Hay dos tipos de estrés que tenemos que tener en cuenta. Un estrés de tipo agudo, ese es el estrés que de alguna manera nos pasa muy frecuentemente, que no termina en un daño orgánico, es decir, que produce una serie, digamos, de hormonas, de neurotransmisores, pero que como es aguda, es corto en el tiempo y hasta benéfico para lograr posiblemente un objetivo. El más conocido normalmente es la lucha, por ejemplo, nos enfrentamos a un peligro, aparece el estrés, eso nos produce, como les decía anteriormente, una serie de situaciones fisiológicas y químicas y podemos luchar, a lo mejor nos paralizamos o salimos huyendo, pero de alguna manera el cuerpo nos prepara para ese tres tipos de acciones. Pero démonos cuenta de que existen otro componente dentro de este cuadro que tiene que ver con el proceso de vulnerabilidad. Existen dos componentes alrededor de la vulnerabilidad. Uno de ellos es el sentido que le podemos dar a la genética desde el punto de vista de que, por supuesto, los genes nos dan beneficios, pero también venimos con algunos déficits, ¿no? Lo que llamamos dominante o recesivo, que nos puede ver vulnerables ante los eventos. Esto hay que verlo de dos puntos de vista. Uno de ellos es lo que tiene que ver con el contenido de que muchas veces no estamos preparados para ese tipo de eventos porque venimos programados genéticamente, pero otro que tenemos que tener en cuenta es que la vulnerabilidad también se puede adquirir con el paso del tiempo a raíz de que ese evento una y otra vez aparece en nuestras vidas y nos va deteriorando o nos va produciendo un déficit a nivel del organismo. Para esto, lo primero que quiero que tengan en cuenta es que no interesa o no es importante revisar qué tipo de desorden o trastorno se produce, sea depresión, esquizofrenia, adicciones, ansiedad, angustia o lo que sea, porque en realidad y esto hay que tenerlo muy claro, la traducción que se hizo del español como trastorno mental, ¿no? Que aquí se están dando cuenta que no realmente no es tan mental como uno piensa, es mejor revisarlo bajo el desorden, porque el desorden implica todo lo que les había mencionado anteriormente, orgánicamente hablando. Entonces el primer paso para entender el concepto de salud mental tiene que ver con el proceso inflamatorio, un proceso inmunológico.
Para esto hay que tener en cuenta de que la medicina ahora está muy ligada a entender este concepto. No importa si es pediatría, no importa si es medicina interna, no importa si es ginecología, cualquier especialidad. El primer principio de las enfermedades es el proceso inflamatorio. Es decir, cualquier cosa que nos produzca de un inicio un estrés agudo, sumémosle una vulnerabilidad genética o adquirida, e inicia un proceso inflamatorio. Y ese proceso inflamatorio nos conlleva a dos situaciones. Uno, lo que tiene que ver con los radicales libres, que de alguna manera en un principio son muy potentes y ayudan a muchísimas cosas, pero a medida que se vuelve crónico se vuelve tóxico. Al volverse tóxico, no solo desde el punto de vista de la psiquiatría, que es un campo de la neurodegeneración, es decir, un daño funcional cerebral, en las otras especialidades prácticamente es la misma situación en los otros órganos que cada uno observe. Lo otro es la disfunción mitocondrial. Es muy importante porque a veces no nos acordamos de funciones de la bioquímica, como por ejemplo la más recordada por todos, como es el ciclo de Krebs, que influye durante muchas funciones dentro del organismo, ¿no? Especialmente, por ejemplo, la cadena respiratoria. Y esta parte de este cuadro, a nuestra izquierda de la pantalla, nos puede presentar cómo empezamos a ver otras manifestaciones a veces de la salud mental que no solamente son la conducta, ¿no? Podemos observar el colon irritable, podemos observar la fibromialgia, podemos observar algunos casos de hipertensión y diabetes que tienen que ver mucho con lo que llamamos medicina psicosomática. No todo tenemos que explicarlo de esta manera, pero sí podemos comprender por qué hay tanta concordancia en cuadros cardiovasculares, por ejemplo, cuadros metabólicos en este tipo de pacientes. Una segunda parte es que después o al mismo tiempo que se dispara un proceso inflamatorio inmunológico, también se dispara un proceso endocrinológico. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque también sabemos que entre las funciones más grandes, especialmente la regulación hormonal, las hormonas son un una estimulación realmente para principalmente los estados de ánimo, fuera de otras funciones como tal. Eh, y si tenemos en cuenta, especialmente, por ejemplo, en la mujer, observamos que en estos cambios de ciclo es muy observable este tipo de cambios del humor. Entonces, si empezamos a tener un daño inmunológico, es decir, increíblemente también hay una defensa natural contra los traumas, por decirlo así, y al mismo tiempo empezamos a perder parte de esa función regulatoria de las hormonas, ya empezamos a tener un principio de dos tipos de daño, ¿no? Uno de ellos desde el campo neurotrófico, que ya lo vamos a explicar, y uno que quiero que tengan en cuenta dentro de la importancia de lo que llamamos los cambios epigenéticos. Los cambios epigenéticos son los que se van dando a raíz de que el organismo va produciéndose por sus diferentes dificultades a nivel ambiental un daño interno. Y ese daño genético que va produciendo es el que se transmite generacionalmente. Una de las grandes situaciones que muchas veces tenemos es pensar, por ejemplo, que la generación actual es más vulnerable. Nos burlamos más de los jóvenes de hoy, de que es una generación que pareciera que se suicida por todo, que se hace daño por todo, que no aguanta absolutamente nada, que tienen dificultades en la frustración. Claro, eso tiene que ver mucho con la evolución social, pero por otro lado es que a veces uno piensa que las generaciones anteriores eran más fuertes. Entonces, por ejemplo, la discusión de lo que hoy llamamos el maltrato, ¿no? El maltrato juvenil, porque pensábamos que a lo mejor golpear con una cabulla o ser con una correa de cuero que nos dejara marcas nos producía, digamos, ser más obedientes o ser más digamos, orientados en diferentes circunstancias de la vida y pues hoy comprobamos pues que definitivamente lo que produjo fue mayores tasas de violencia a futuro como una descarga de ese joven maltratado en su momento que no lo vio como una situación de recompensa y castigo sino como un daño inconsciente. Eso no quiere decir que no exista el castigo, pero también obviamente hay que hacer una muy buena revisión porque lo que estamos hablando es de maltrato, no de castigo como tal. Esta situación hace, por ejemplo, yo tengo
Los casos clásicos son los que llamamos los bisabuelos. Los bisabuelos se mantenían juntos toda la vida. Muchos de los bisabuelos, principalmente por la situación machista de la época, podían hacer lo que quisieran y las bisabuelas tenían ese aguante, ¿no? Y decíamos que bien, la abuela es un tronco, esa sí aguantaba todo en su época, fue transmitiendo de alguna manera ese aguantar, pero ese aguantar era una depresión, ¿no? Una depresión funcional, porque funcionaba socialmente, funcionaba en todas sus áreas, pero a medida que las generaciones fueron pasando, la abuela, la nieta y ahora la hija, entonces vemos que ante una relación de apenas 6 días, por ejemplo, y que termina, se enamoró perdidamente y ya piensa que la vida se acaba y empezamos a hacer un castigo de ese joven por esa circunstancia. Pero muchas veces cuando uno hace las consultas, lo que encuentra son que vienen depresiones pasadas que vulneraron a esta generación actual, produciendo pues lo que llamamos el daño de vulnerabilidad, que es el primer paso que vimos allá arriba. Por otro lado, observamos los cambios neurotróficos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque ya vamos a empezar a entender de que existen procesos a nivel de daños de componentes dentro del cerebro. El daño a esa parte celular, a esa inducción de una apoptosis, que es una muerte programada, y a una inhibición del crecimiento neuronal y la sobrevivencia. Estos 3 puntos son importantes porque lo que vamos a tener en cuenta principalmente es lo siguiente. Imaginémonos todos conocemos cómo son nuestras conexiones cerebrales. Ahora imagínense que empieza a caer una serie de radicales libres, empieza a dañarse la mitocondria, empieza a haber la disregulación a nivel inmunológico y endocrino, y entonces esa línea de comunicación se rompe, se pierde. Y al perderse de alguna manera, empezamos a tener una segunda circunstancia, que es la que observamos en pacientes de salud mental, que es la pérdida de mecanismos de razonamiento que serían lógicos para el público en general o el público que no tiene la circunstancia biológica que lo está afectando fuera del ambiental, y si realmente es muy productor, pero muy productor de daño cerebral. ¿A qué quiero llegar con eso? Hace muchísimo tiempo no pensábamos que las células a nivel cerebral tenían la capacidad de regenerarse, pero sí lo hacen. Es decir, lo que se rompe puede volver a unirse. Lo que sucede es que hay que tener en cuenta lo siguiente. Los pacientes de salud mental, a diferencia de otros pacientes, la circunstancia siempre está ahí. Es decir, si tenemos un trauma infantil, lo que llamamos en el inconsciente o en el pensamiento automático, siempre está una y otra vez repitiéndose. Por ejemplo, en el estrés postraumático es lo más visible y así sucesivamente. Si tenemos procesos de violencia intrafamiliar, por supuesto, este círculo vicioso que estamos viendo se repite una y otra vez porque la circunstancia mantiene el ciclo. Pero ¿qué hacemos entonces? Como hay un rompimiento de la comunicación, como es difícil unirlo, entonces vamos a tener 3 tipos de problemas. Uno a nivel de cognitivo, que es cómo pensamos. Uno a nivel funcional, que es de alguna manera ese desarrollo, esa funcionabilidad que tiene el cerebro, pues se está perdiendo, declina. Y lo segundo serían las anormalidades estructurales. Es decir, aunque no tenemos una tecnología que nos muestre, digamos, cómo es el daño cerebral, no porque no lo hayamos visto, sino que es muy complicado presentarlo a nivel, digamos, de la población, porque a diferencia, por ejemplo, de un infarto, un electrocardiograma muy sencillamente nos puede mostrar la ubicación y el tipo de infarto, pero para nosotros la imagenología básica pues no nos ayuda mucho. ¿Por qué quiero que entendamos todo este punto? Porque si nosotros ponemos el ejemplo de una persona con depresión que tiene idea suicida y les pongo a todos que me den un ejemplo o qué dirían para que una persona que les dice que quiere hacerse daño no lo haga, pues entonces en primer lugar a lo mejor dirían, bueno, pero ¿por qué lo quieres hacer? Lo segundo sería, vamos a buscar ayuda. Lo tercero sería posiblemente aconsejarlo. Lo cuarto es mostrarle lo maravilloso de la vida y así sucesivamente. Entonces le damos una serie de alternativas. Pero esas alternativas están basadas en nuestra racionalidad que no tiene daño. Imagínense nuevamente, ¿no? Que si tuviéramos estas 5 conexiones, ¿no? Vean, estas 5 conexiones y empezamos a perder la conexión, lo que está sucediendo en ese momento es lo siguiente, muy sencillo. Entonces, ¿por qué te pasa? ¡Pum! Esa conexión no funciona. ¿Para qué lo haces? Esa conexión no funciona.
La cuestión de escuchar un consejo también se pierde. ¿Por qué? Porque además hay un daño a nivel estructural, a nivel de lo que nosotros llamamos los temporales, es decir, donde entra la información a nivel auditivo, que tiene que procesarse en la parte frontal, que es la corteza, pero entonces la información no llega porque está apagado, porque hay un daño. ¿Y qué queda de último? Entonces queda el suicidio. Es como si metafóricamente esas 5 conexiones que tenemos para pensar en alternativas se rompieran 4 y quedara una sola. Por eso es importante, especialmente para los estudiantes de medicina, entender el juzgamiento social de la patología, pues tenemos que ser muy responsables, porque si no lo que estamos es maltratando a la población y nuestra función, además de atención primaria, también es psicoeducativa. Es decir, todos los que hacemos esta profesión no solo nos debemos dedicar a atender, también nos dedicamos a transmitir un conocimiento social precisamente para apoyar, en este caso en particular, en los pacientes con trastornos del ánimo, trastornos de pensamiento, trastornos de la conducta, un entendimiento para poder evitar los maltratos, evitar el juzgamiento social muy fuerte en cada una de las patologías. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Si ya lo entendemos desde un punto de vista patológico, desde un punto de vista fisiológico, entonces comprendemos por qué desde el punto de vista de la medicina muchas veces hay que tener un tratamiento. Las funciones particulares que se pierden en los pacientes normalmente es el sueño y la alimentación. ¿Qué quiero decir con eso? Muchas veces se critica a nivel de psiquiatría el uso de benzodiazepinas. ¿Por qué? Porque se piensa en las adicciones, se piensa, digamos, que la persona después no va a poder quitarse la pastilla para dormir, etcétera, etcétera. Pero si lo vemos desde el campo de vista biológico, al perder la arquitectura del sueño es porque se están perdiendo en realidad conexiones cerebrales. Y esas conexiones cerebrales que se pierden, por supuesto, alteran. Súmenle además que el afecto ansioso que está produciéndose en el paciente, pues también dificulta los cuadros de sueño. Eso no quiere decir que a lo mejor sea para toda la vida, pero siempre hay que estar muy pendiente del manejo que le vayamos a hacer a ese tipo de síntomas. Porque el sueño, además, recordemos que cuando la persona descansa, pues el cerebro no es que descanse, pero también ayuda mucho a limpiarlo, ¿no? El cerebro aprovecha como a resetear ese otro descanso que va a tener para poder mejorar en sus funciones y poder de alguna manera mantenerse activo y de manera sana. Todos sabemos y lo hemos sentido que cuando tenemos menos horas de sueño, menos facultades tenemos, ¿no? Ese es un principio muy básico que todos hemos vivido en algún momento. Segundo, los medicamentos como antidepresivos, antipsicóticos y demás, lo más seguro y por protocolo es que sea para toda la vida. ¿Por qué? Precisamente, si entendemos lo que estamos revisando, podemos comprender que ese daño principalmente que nos produce estas 3 circunstancias a nivel de componentes celulares, apoptosis e inhibición de ese crecimiento, es decir, la reconexión, entonces hay otro problema. Vamos a suponer que los pacientes se reconecten, ¿no? Que son muchos pacientes que dicen, hombre, ya mejoré, ya a lo mejor la circunstancia de vida que me tenía así, ya no existe y realmente cambian. Y hay muchos pacientes que a veces hasta dentro de la espontaneidad o simplemente con procesos psicoterapéuticos salen de ese tipo de afectos. Pero el problema es que esa reconexión no es de primera calidad. Es decir, la primera conexión aguantaba 10.000 toneladas de radicales libres atropellándolo. El segunda vez que se conecta ya son 90.000, la tercera 80.000 y así sucesivamente va disminuyendo porque se va volviendo más vulnerable. Por eso muchas veces cuando las personas repiten los síntomas, repiten los episodios, es como si cayeran peor de la primera vez. Entonces, ¿qué es importante? Cuando ustedes vean personas bien diagnosticadas, con buenos profesionales, con manejos de medicina a nivel de psiquiatría, es bueno que la educación de ustedes sea mantener la medicación. Porque hay una tercera, cuarta circunstancia que es las medicaciones se producen resistencia si empezamos a tomarlas hasta estar bien y después prácticamente las suspendemos. Muchas veces los pacientes regresan con lo que le acabo de mencionar porque vuelven a vivir otro trauma, rápidamente son vulnerados y susceptibles y entonces pues es más difícil medicarlos porque
ya empiezan a tener resistencia al medicamento. Por eso es importante que especialmente en los estados afectivos, porque los estados psicóticos son más visibles de ver y más rápidamente tratables por la población en general, pero los afectos son de darle tiempo, ¿no? Pensamos en estados depresivos, no en trastornos o en desórdenes, y eso hace que sea muy largo la llegada de los pacientes muchas veces al profesional. Y precisamente ya empiezan a darse cuenta que cuando llegan al profesional las conexiones están tremendamente deterioradas y muchas veces la exigencia es que sea muy rápido esa reconexión. Pero puede que suceda y puede que no. Entonces, tenemos que tener en cuenta, uno, hay que hacer buenos tratamientos, hay que ser abiertos a esos tratamientos y segundo, hay que evitar esas recaídas de los pacientes. No podemos darle tan larga espera, porque si no la enfermedad produce un sistema de neuroprogresión que lo único que quiere decir es que se repite una y otra vez este cuadro, produciendo cada vez más patologías, más dificultades en atención y por supuesto, digamos en los casos extremos, las situaciones de heteroagresión, es decir, dañar al otro, autoagresión, dañarse a sí mismo, que son las urgencias psiquiátricas que normalmente vemos. Este es, digamos, el principio básico de lo que es la medicina en la parte de psiquiatría. Y quiero que cualquier comentario me lo dejen aquí abajo, por favor, o me escriban para poder, cualquier duda que tengan, poder revisarla.